título de esta práctica fue Preparación metalográfica. La metalografía es el estudio de las características estructurales de un material, en específico de un metal o una aleación, para relacionarlas con sus propiedades físicas y mecánicas. Los objetivos de esta práctica son, primeramente, conocer y aplicar el procedimiento de preparación de muestras para posteriormente realizar un análisis sobre estas, realizar un estudio sobre el número de tamaño de grano, para así relacionar sus propiedades mecánicas de los diferentes materiales. El material que utilizamos en esta práctica fueron dos tipos de metales: lijas de carburo de silicio de diferentes grados, alumina, polvo de resina fenólica para montaje, nital y agua regia. Como primer paso, se tomará una probeta de aluminio y una de acero, las cuales serán cortadas con aproximadamente 5 milímetros de espesor. Esto se llevará a cabo en la cortadora de disco abrasivo, debido a que al usar esta herramienta impedimos que la muestra se caliente y que por lo tanto sus propiedades puedan cambiar, lo cual al realizar el análisis no nos daría una vista real de la composición del material. Para tener una superficie más lisa de las muestras, se pasó el acero por el esmeril y se lijó el aluminio. En esta parte fue utilizada la máquina embutidora automática. Para ello, primeramente se aplicó desmoldante en la máquina para evitar futuras complicaciones con el pegado de la pieza. Después se introdujo la muestra dentro de la máquina. Después de eso, se agregó una porción de baquelita color transparente. Se cerró la máquina embutidora y se inició el ciclo. Para ello, se tenían que lijar con diferente papel lija. En el caso del acero, se tenía que lijar con cada una de ellas durante 4 minutos con 200 revoluciones por minuto y con un peso de 18 libras. Para el caso del aluminio, era durante 3 minutos con cada una de ellas con 250 revoluciones por minuto y 2 libras de peso. Después de que se pasara este proceso de lijado, se tenía que mover la muestra al paño donde pusimos un poco de alumina para terminar con el proceso y se obtenía un acabado espejo. El ataque químico se hizo de diferente manera con cada material. En el caso del aluminio se hizo con nital y se tuvo que esperar alrededor de 20 minutos para que hiciera reacción, mientras que con el acero fue con ácido nítrico, ácido clorhídrico y agua, y tan solo se dejó unos instantes, pues si no sucedía un sobreatacado, que es que se empiezan a hacer manchas en el material, son manchas de corrosión, y no se pueden ver apropiadamente en el microscopio. Las muestras fueron puestas en el microscopio óptico y fueron observadas a 50, 100, 200, 500 y 1000x. Estos aumentos están dados por el producto del aumento del lente, en este caso es de 10x, y el del objetivo, el cual va variando. A continuación se muestran las fotografías tomadas de la microestructura del aluminio y del acero a las diferentes escalas. La fotografía más representativa para contar los números de granos en el aluminio es a una óptica de 500x. Como se puede ver, se contaron 3 granos completos y 4 la mitad, dando un total de 5 granos. Cada grano está separado uno de otro por el límite de grano, que es la línea resaltada en la imagen. La ecuación que utilizamos para obtener un número de tamaño de grano de la SDM fue esta, donde este es el número de granos observados por pulgada cuadrada y este es el número de tamaño de grano ACDM. Esta fórmula solo se puede aplicar para una magnificación de 100x, por lo que utilizamos esta segunda ecuación para adaptarla de acuerdo a las diferentes magnitudes. Es la magnitud observada, la que se observó, sobre 100 elevado al cuadrado. Bueno, en el caso del aluminio observamos 5, lo cual fue a una magnificación de 500x. Se aplicó la nueva adición a la fórmula para después generar el número ACTM de tamaño de grano, el cual fue 7.96. Este número debe ser redondeado. Como es .96, es redondeado hacia arriba, el cual nos da un tamaño de grano de 8 ACTM. Para el acero, en las imágenes que obtuvimos no son muy claros los límites de grano, posiblemente por un sobreatacado de la muestra, por lo que utilizamos otra para contar los granos presentes. Aquí se pudieron contar 22 granos completos y 18 medios, dando un total de 31 granos.
Para calcular el tamaño de grano ASTM del acero, hicimos la misma conversión que la vez anterior y usamos la misma fórmula. En este caso también se usa una observación a 500X y el número de granos que pudieron ser contados fueron 31. Se realizó la misma operación para obtener un resultado de 10.59, el cual fue redondeado hacia 11. En la siguiente tabla podemos ver las similitudes entre dos materiales. Ambos son metales policristalinos. Están formados por granos, aunque estos tienen diferente orientación y como se pudo ver en las imágenes anteriores, ambos presentan imperfecciones en su estructura. En cuanto a las diferencias de estos dos materiales, tenemos que el acero tiene un tamaño de grano ASTM de 11, mientras que el del aluminio es de 8, lo que indica que los granos de acero son más pequeños que los de aluminio. Ambos presentan estructuras diferentes. El acero tiene una estructura BCC con un packing factor de 68%, mientras que el aluminio tiene la estructura FCC, la cual es la estructura cúbica cristalina más llena, ya que tiene un packing factor de 74%. El acero es más resistente y soporta mejor las dislocaciones, mientras que el aluminio es más dúctil. A continuación tenemos la representación de los granos en una porción del acero y del aluminio. Como ya obtuvimos los resultados, el número de ACTM en el acero es mayor. Esto quiere decir que el tamaño de los granos es más pequeño a comparación del aluminio. Pero esto traducido en propiedades mecánicas, esto quiere decir que el acero tiene más resistencia debido a que si ocurre una dislocación en algún grano, la dislocación solamente va a afectar a esta parte y se va a detener en la frontera o límite de grano. Esta práctica me permitió llevar a cabo el proceso metalográfico con el cual se prepara una muestra para después ser observada en un microscopio óptico. Esto con la finalidad de conocer el número de granos que presenta y de esta manera analizar la estructura y poder saber las propiedades que tiene. Esto es de gran utilidad, ya que de esta manera podemos saber si nuestro material es más resistente o más dúctil o qué propiedades mecánicas presenta, lo cual es de fundamental importancia para la ingeniería, sobre todo a la hora de diseñar y elegir el material apropiado. En esta práctica aprendí la manera de preparar una muestra para observarla en el microscopio, que incluye el uso de herramienta que no conocía, como la pulidora metalográfica o el mismo microscopio. Me di cuenta de la importancia que tiene cada uno de estos pasos, pues si no se hace correctamente, al final no se tiene una buena representación de la microestructura del material. Además, aprendí a interpretar la información observada en el microscopio, que es calcular el número de grano de un material e inferir sus propiedades mecánicas a partir de esto. Con esta práctica, por lo menos personalmente, pude aplicar y conocer más, comprender un poco más los conceptos que aprendimos durante la clase. Creo que es muy importante también saber la parte práctica y es mucho más fácil comprender y analizar las cosas ya cuando las estás viendo. Podemos concluir que las propiedades mecánicas de los materiales dependen en gran medida de la estructura atómica que estos tengan. En esta ocasión analizamos el tamaño de grano o ACTM. En base a los resultados que obtuvimos, determinamos que entre mayor sea este número, menor va a ser el tamaño de los granos. Y conforme a esta propiedad podemos determinar por qué el aluminio es más dúctil y por qué el acero tiene mayor resistencia.